Ahí está. ¿Qué tal, profesora? Buenos días. Bueno, efectivamente, mi nombre es Vanessa Esquerre. Yo también soy docente, docente de comunicación secundaria de la Universidad San Marcos y magíster en educación con especialidad en dificultades de aprendizaje de la PUC, ¿sí? Trabajo en una universidad particular y también trabajo dando terapias a, bueno, chicos con dificultades de aprendizaje específicos, ¿sí? Como bien mencionó la profesora, es importante que verifiquemos nuestro acceso a lo que es la plataforma Classroom. Voy a mostrar un poquito la plataforma. Ahí está. Confirmemos el acceso, ya que no solo van a estar colgadas las grabaciones del curso, sino también van a estar aquí los materiales, ¿sí? Ustedes pueden tomar apuntes, pueden de igual forma, pueden tomar apuntes, no hay problema. Aquí se les va a colgar, ¿sí? Se les va a colgar las actividades, ¿no? Las clases, eh, las sesiones y los materiales para cada sesión. Yo voy a compartir los PPTs, ya, así que no hay ningún problema en ese sentido, y también cualquier otro tipo de material. Y también las actividades que se les va a dejar, colocarlas aquí, ¿no? Por eso la importancia del acceso al Classroom, ¿sí? Eso luego lo vamos a verificar. ¿Cómo ingresamos al Classroom? Ah, ya, se les tiene que enviar una invitación. Ya, seguramente un ratito les vuelven a enviar la invitación por acá por el chat. Entonces ustedes ingresan y ya. Ok, perfecto. Por otro lado, como vamos a ver muchas partes, muchos conceptos, mucha parte teórica, ¿no? Que es en esta primera etapa, siéntense libre en preguntar, ¿no? O alzar la mano. Bueno, cuando comporta la pantalla, se puede ver también. Creo que en Zoom, sí se puede ver cuando alzan la mano, ¿no? O de repente escribir por acá por el chat si tienen alguna pregunta en específico, ¿ok? La importancia justamente de establecer ciertas estrategias es poder llegar a nuestros estudiantes. Después de estas últimas sondeos, ¿no? De lo que es la comprensión lectora en nuestro país, se evidencia que todavía no hemos mejorado o que no estamos a la par de otros países. Y efectivamente hay muchas situaciones que de repente escapan de nuestras manos, pero lo que sí podemos hacer nosotros es desde nuestra práctica docente el poder mejorar, brindándole algunas herramientas a nuestros estudiantes, ¿no? Y yo creo que esa es la idea y de igual forma el que ustedes quieran capacitarse. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos a trabajar en esta sesión dos aspectos. La primera acerca de lo que es la lectura, la definición, los procesos lectores y los requisitos que necesitamos para aprender a leer. ¿Ya? Es importante que primero sepamos en qué consiste la lectura, a qué se refiere lo que es, qué es realmente leer, y luego ya ir trabajando las estrategias. De igual forma, vamos a trabajar hoy día lo que son las alteraciones específicas de la lectura, ¿no? ¿Qué son? ¿Qué es la causa? La clasificación y las manifestaciones. A veces dentro de nuestra aula, vemos que de repente hay ciertos estudiantes
que no siguen el mismo ritmo que los demás, ¿no? Que se atrasan, que de repente se frustran, que no comprenden, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces a qué se debe esto. Si es que de repente yo lo motivo, yo le brindo esas estrategias, entonces aún así sigue no estando a la par de los demás, ¿no? ¿A qué se debe esto? Entonces vamos a ver un poquito acerca de ello también, ¿sí? Ya, ¿se ve que las diapos se mueven? ¿Se ve? ¿O sigue en la primera? ¿Se ve? ¿Se ve? Porque a veces tengo esa dificultad que no se ve cuando se mueven las diapositivas. ¿O sigue en la primera diapositiva? Ujú. ¿Se ve que se mueven las diapositivas? A ver. Sí, sí se ve. Ah, ya. Sí se ve que se mueve. Sí, con normalidad. Ok. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Ya. Ok, dentro de todos los conceptos de lo que es lectura, ya, Isabel Solé, que es una investigadora, también docente, ¿no? Propone que la lectura es una actividad cognitiva compleja. Es compleja ¿por qué? Porque nosotros no es que adquirimos en forma natural lo que es la lectura. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje para leer. No es como en el lenguaje, que poco a poco, ¿no? Se va adquiriendo, que poco a poco se va extendiendo, ¿no? No es como el lenguaje, sino es una serie de procesos que se van a ir dando y que se van haciendo mucho más complejos, ¿no? Es una actividad cognitiva compleja y requiere obviamente de ciertos procesos mentales, ¿ya? ¿Qué moviliza al lector y le hace tomar una posición activa en el texto? Si yo no tengo una posición activa en el texto, entonces no voy a lograr comprender. Para eso también hay que determinar cuál es mi objetivo de lectura, porque dependiendo de lo que yo voy o deseo realizar, es que mi lectura va a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, si yo, esta es una lectura recreativa porque pues me agrada, ¿no? Elijo algún tipo de novelas, ¿no? Elijo algún tipo de texto narrativo que me gusta, ¿no? Entonces mi lectura va a ser de repente de placer, ¿no? Recreativa. Puedo ir al ritmo que a mí me parezca, puedo subrayar las cosas que yo quiero recordar para mí misma, ¿no? Porque no es algo que necesariamente voy a compartir. Esa lectura es de un tipo, de una forma. Pero si de repente en la escuela me piden que yo jerarquice ideas, que de repente incluya algunas palabras nuevas, etcétera, o que luego vaya a realizar un resumen de esa lectura, mi objetivo de lectura es distinto, que de repente vaya a ser yo un proceso de investigación. Entonces, dependiendo de mi objetivo, también va a ser distinto mi tipo de lectura. Sin embargo, siempre debo de tener una posición activa. Se requiere la enseñanza de estrategias de comprensión explícitas. Esto es muy importante, porque a veces los profesores decimos, ¿no? Uy, este chiquito, a ver, ya, le doy un texto. Eh, ¿Qué entendiste del texto? Y el niño o el joven, pues en la alumna, pues, ¿no? Y de repente te repite partes de lo que ha leído y de repente, o se queda callado, o de repente, pero, ¿qué es lo que tú quieres que te diga? O sea, me refiero, para ti, ¿qué es comprensión? Le has enseñado las estrategias que debe aplicar para que luego pueda contestar ese tipo de preguntas que a veces también es un poco vaga, ¿ah? El señalar
qué has comprendido del texto, ¿no? Entonces, siempre para poder establecer la comprensión, tenemos que ser explícitos en lo que queremos. Ahí también va el hecho de que a veces no lo somos al momento de evaluar y que los chicos tienen como que un terror a lo que es la evaluación, porque la evaluación no es o no debería ser un proceso en el cual drástico, sino inclusive la evaluación debería ser un proceso de aprendizaje, porque cuando te equivocas es cuando aprendes más. Y hay muchos estudios que señalan eso. Cuando yo he colocado esto y la profesora me dice, ¿no? En su retroalimentación, la profesora me dice, debiste colocar esto, te faltó esta idea, te señaló lo otro. Entonces, ya, ¿no? Debía haber puesto esto, ¿no? Sí, pues me faltaba esto para lo otro. Entonces, esas estrategias, ¿no? Tendría que yo, de alguna forma, ser bastante explícita. ¿Para qué es que me es, me es necesario? A ver, voy a colocar un video, ya, de justamente de Isabel Solé acerca de lo que es la lectura. Esperen un ratito. Uy, Dios, un accidente. Voy a compartir, ¿ya? Compartir audio. Me dicen si se escucha, por favor. ¿Qué significa enseñar estrategias de lectura? Para los que ya se quieran marchar ahora, voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura. Para los que ya se quieran marchar ahora, voy a decir que para mí enseñar estrategias de lectura quiere decir enseñar para que los adolescentes, los jóvenes, los niños puedan leer y puedan disfrutar de la lectura de textos diferentes siempre que lo necesiten para cubrir las necesidades que la vida les va a ir planteando. Voy a revisar 4 aspectos, podrían ser otros muchos y podrían estar en otro orden. Voy a partir primero de una definición acerca de la comprensión lectora, para que podamos ponernos de acuerdo, o al menos para que sepáis en qué estamos en desacuerdo, lo cual no es poco. Y voy a discutir si cuando hablamos de comprensión lectora estamos ante una capacidad que tiene un carácter más bien técnico o más bien estratégico. Voy a revisar algunos de los componentes de esa lectura, de esas estrategias, antes, durante y después de leer. Y por último, aunque muy brevemente, voy a destacar algunos aspectos relacionados con las tareas que se propone realizar alrededor de la lectura, porque cada vez más estoy convencida de que depende mucho de la tarea que proponemos, de cómo la planteamos, de cómo intervenimos en ella y de cómo la evaluamos, que los estudiantes se aproximen a la lectura desde una perspectiva u otra, desde una perspectiva más superficial, más profunda, más técnica o más estratégica. Desde
los años 80 del siglo XX, se ha ido imponiendo una definición o un modelo sobre la lectura, según el cual leer, el producto de la lectura, la comprensión, es el producto de una interacción entre un lector y el texto. Quizá os parezca que no tiene, digamos, mucho contenido. Con mucha frecuencia la lectura ha sido casi siempre decir lo que dice el texto. Y lo que el modelo interactivo de la lectura propone no es eso exactamente, sino es proponer que el producto de la comprensión es consecuencia de la interacción entre estos dos componentes, pero señalando y enfatizando que el componente que manda en esa relación no es el texto, sino el lector. No es tanto la descodificación del texto, sino que la comprensión es producto de lo que las personas hacemos con ese texto. Y eso explica que ante un mismo texto las personas podamos llegar a comprender cosas distintas o nos fijemos en aspectos que no son idénticos. Las personas no leemos exactamente lo que está en los textos, o dicho de otro modo, que nuestra lectura no es solo producto de lo que está en el texto, sino que es producto también de las operaciones que nosotros realizamos sobre este texto. Ok, a ver, voy a dejar compartir acá. Claro, efectivamente depende de las operaciones que nosotros hacemos en el texto. Por ahí escribieron, se escucha, ya. ¿Cuál es el método de lectura más eficaz? Esto también tenemos que saber, por ejemplo, qué tipo de estrategias le va mejor a nuestro grupo, ¿no? Porque de repente ustedes tienen más de un grupo, ¿no? En secundaria, por ejemplo, muchas veces no solamente se tiene un año, sino se tiene varios años. En primaria de repente sí hay un solo grupo, a menos que sea primaria alta, y sí tienes varios grupos. Entonces, esto depende mucho del grupo, ¿no? Porque yo le puedo enseñar, ser bastante explícito en ciertas estrategias, pero de repente para algunos le funcionan algunas y otras no necesariamente. Entonces, esto va dependiendo del grupo en el cual nosotros nos estamos desempeñando, ¿no? Estamos trabajando. Sí, con la diapositiva. ¿Dónde está? Está acá. Pero lo que sí es importante es ser explícitos, ¿no? En este caso, ya, como señala Juana Pinzás, hay un libro que yo les voy a compartir por el Classroom, ya. Es un libro que es muy bueno porque menciona lo que es realmente o lo que debería ser la lectura, ¿no? La lectura tiene como naturaleza, ¿sí?, ser estratégica. Es decir, que nuestros alumnos deben tener una mochila en la cual conozcan todas las estrategias y dependiendo de lo que se pida, dependiendo de la consigna, es que ellos deben de colocar o establecer qué tipo, así es, ajá, sí, qué tipo de estrategias se puede utilizar, ¿sí? Debe ser constructiva porque hay un proceso en el cual nosotros vinculamos entre lo que nosotros sabemos y lo que se presenta en la lectura. Tiene que ser interactiva porque yo debo de ir realizándome ciertas preguntas a medida que yo voy leyendo. Tiene que ser metacognitiva
porque efectivamente yo mismo me tengo que ir evaluando, ¿no? A ver, ese hábito que a veces tienen nuestros chicos cuando leen, 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 y después al final, ¿qué entendiste? Ah, esperen un ratito. Y vuelven a leer y vuelven a perder el tiempo, porque si yo leo o me debo detener en la primera oración y debo empezar a hacerme yo ciertas preguntas para que justamente eh, pueda yo autoevaluarme, ¿no? Y este también el proceso metacognitivo. A ver qué entendí, qué me dijo, quién era, qué pasó, ¿no? Porque yo de nada sirve seguir leyendo otra y otra y otra oración si es que no estoy comprendiendo de oración en oración. ¿Se entiende? También señala que esta naturaleza de la lectura debe ser continua, ¿no? Eh, yo no me voy a hacer un experto lector si solamente leo en el colegio, ¿no? Si solamente leo lo que me dicen en el colegio, entonces ya es suficiente. No, uno tiene que ser constante en esa lectura, ¿sí? Continuo, hacer diferentes tipos de lectura, activar ciertos procedimientos, ¿no? Y ahí va la pregunta, ¿no? Que a veces sucede y que seguramente, ¿no? Les habrán dicho los papás, ¿no? ¿Qué hago para que mi hijo lea? ¿No? Siempre dicen eso, "Ah, es que no quiere leer, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo hacer para que lea? Entonces, a mí, si me dieran 10 céntimos por cada vez que un padre me dice eso, me hubiera hecho millonaria. ¿Por qué? Porque es común esa pregunta, ¿no? Y la respuesta es sencilla. Entonces yo les autopregunto, ¿no? Les repregunto, perdón, y les digo, ¿ustedes leen? ¿No? Eh, y a veces se quedan callados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad la lectura es también por modelo, ¿no? Yo veo que de repente mi papá, mi mamá, ¿no? Lee el periódico, ya, ok, lee el periódico, pero también lee otros textos. Y si el chico no tiene ningún tipo de dificultad, entonces puede leer, puede seguir leyendo, o sea, puede leer a un ritmo normal, natural y comprender sin ningún inconveniente, pero en realidad eh, esto es por modelo, ¿no? Si un chico empieza a aprender las estrategias en el aula, si va con todo el proceso con forma normal y natural, eh, no tendría que por qué tener dificultades en la comprensión, ¿no? Y si es que ve de modelo, ¿no? Ve de modelo todo esto, entonces, mi papá lee, mi mamá lee, bueno, pues para mí es una actividad normal leer. No es que, bueno, leer, ¿no? El tema de la lectura, etcétera. No, o sea, lo quieren de forma natural, ¿sí? Este, ahí está, pues, el tema de el contexto, ¿no? El ambiente, la zona de desarrollo próximo, ¿no? Un poco lo que decía Vygotsky también, ¿no? ¿Por qué? Porque es contextual. Entonces, si es que ustedes no leen y no le dan un espacio a lo que es la lectura, entonces sí va a haber una complicación. ¿Ok? Un ratito, por favor. A ver, veamos. Ya. Ya esto, a ver, me han escrito por acá por el chat. Tun, 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 tun.
La preguntita es cierto, entonces, claro, sí, ¿no? Me hablan por acá, Elena me dice, ¿no? El contexto es diferente en la zona rural, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos bueno, nuestro país tiene muchas diferencias, ¿no? Y en pandemia hemos visto todas las brechas que tenemos, ¿no? La brecha digital, eh, sobre todo esta, ¿no? En pandemia, y cómo es que los contextos van cambiando. En provincia y en la zona rural hay aulas que son multigrado, ¿no? Multigrado es que un solo salón tenga primer grado, tercer grado, quinto grado, es complicado poder trabajar. Al profesor es muy complicado. Acá en Lima, Lima ciudad, tenemos ciertos beneficios, ¿no? Porque trabajamos solamente con un grado, tenemos de una forma ciertas, ciertas, ¿qué te digo? Oportunidades, ¿no? Inclusive acá en- inclusive acá en Lima, ¿no? Hay una diferencia entre el sector privado y el sector público también. Eh, y bueno, en la zona rural los padres pues a veces son analfabetos, ¿no? Y quieren darle de repente una oportunidad distinta a sus hijos, o venir acá a Lima para poder de repente trabajar. Sí, nos enfrentamos a una serie de factores asociados, ¿no? Complicados. Ajá, así es, ¿no? A ver, estoy viendo los, los mensajitos que ustedes me escriben. Debemos tener en cuenta intereses. Sí, también tenemos que tener en cuenta intereses, ¿no? Pero eso es solamente para poder engancharlos, ¿no? Ahora hay que entender, por ejemplo, acá es el plan lector, ¿no? El plan lector que tuvo o se inició con el afán de motivar a la lectura y que al final ha terminado siendo eh, evaluado, lo cual no era su finalidad, ¿no? El ser evaluado. Pero bueno, se dio y ahora lo trabajamos de esa forma. Hay algunos colegios que, que lo trabajan en forma transversal, ¿no? ¿En qué sentido? En que de repente en cada área van haciendo un tipo de trabajo, un proyecto, ¿no? En base a lo que se señala en el plan lector, ¿no? Que me parece un poco más lógico que de repente una batería de preguntas con respecto al mismo texto, ¿sí? Entonces, y volviendo a lo que señala la diapositiva acerca del analfabetismo funcional, todos sabemos qué es el analfabetismo, ¿no? Es la incapacidad de poder leer y escribir, ¿no? No poder haber tenido la instrucción para poder leer y escribir, pero el analfabetismo funcional va más que todo en la comprensión, porque si es que yo de repente eh, no comprendo lo que leo, ¿no? ¿Por qué es? Bueno, acá he puesto un poquito a qué se debe, ¿no? El uso restringido y pobre de la lectura y aún más de la escritura. Lo que mencionábamos en estas zonas, en las zonas rurales, ¿sí? La falta de instrucción y también la idiosincrasia, porque en provincia, en zona rural, quienes hay mayor deserción escolar es en las niñas que en los niños, ¿no? Porque señalan que los niños pues tienen mayores oportunidades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Que las niñas, porque las niñas están destinadas a hacer trabajos de hogar, ¿no? A ser madres de familia, cuidar los hijos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué se va a gastar en educar a una niña si al fin y al cabo ese es su futuro, ¿no? En cambio, los niños no, los niños van a trabajar, y etcétera. Entonces, hay ciertas cosas que también hacen referencia a este tema del analfabetismo, ¿no? Por eso hay mayor tasa de analfabetismo en mujeres que en varones, en zona rural. Dificultad de rechazo y aversión en el momento de relacionarse con lo escrito. Hemos encontrado chicos pues, que detestan el leer, ¿no? Ay, no, la hora de la lectura es la hora de la tortura, ¿no? ¿Por qué tengo que leer? Y etcétera. ¿De qué me va a servir? Bueno, yo siempre les señalo que la lectura
es necesaria para todas las carreras, ¿no? Es una competencia transversal, el poder leer, comprender, producir, expresar, ¿no? Porque si tú no lees, no expresas, si tú no lees, no produces, no puedes transmitir tus pensamientos, no puedes transmitir lo que tú de repente eres bueno, ¿no? Pueden ser que tengamos chicos que sean muy buenos en la gastronomía, ¿no? En las danzas, ¿no? ¿Y cómo tú vas a transmitir eso? ¿Cómo tú vas a trasladar esos conocimientos que has adquirido en determinada área? Leyendo y escribiendo. Entonces, por ahí también engancharlos, ¿no? Ah, tú vas a ser ingeniero. Bueno, también hablamos del lenguaje matemático, ¿no? Y bueno, eso ya es otro tema también, el lenguaje matemático. Ya tiene que ver con lo que hacemos, sí, ¿no? Los chicos que tienen dificultades en la comprensión, en la lectura, ¿sí? Impacta también en el área matemática, en la comprensión de problemas, en la resolución de problemas, sobre todo. Quizás no tengan necesariamente la, la dificultad en lo que es el cálculo mental, etcétera, eh, la lectura en el área digital. Ya. Em, pero sí tenemos que de repente impacta en lo que es la comprensión de los problemas y de los ejercicios, ¿no? Falta aviso, sí, falta, no los motivan, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo creo que la motivación va por la valoración del mismo texto, del mismo libro, ¿no? Hay padres que teniendo la posibilidad económica, compran libros eh, eh, ¿cómo se dice? Piratas, ¿no? Compran libros piratas, teniendo la posibilidad, cuando en realidad, ¿no? Podrías ir a una librería, ¿no? Y ver, ¿no? Todo del abanico de posibilidades de libros, ¿no? Porque eh, muchas veces encontramos de repente librerías que tienen diferentes temas, a los chicos los pueden motivar, les puede gustar, ¿no? O uno también motivarlos a ellos, ¿no? Entonces, si de repente invertimos en este tipo de cositas, sí, pues se les da el valor también de lo que es la lectura, ¿no? Ujú. Por ahí me señalaban también, los hábitos influyen, sí, algunos. El modelo lector es el modelo cognitivo. ¿Cómo podemos aplicar la lectura en esta era digital? Bueno, sí, es diferente leer en físico que leer en forma virtual. Mientras en el Internet se presentan macrotextos, en lo físico no necesariamente es así, ¿no? Porque es la cantidad de información que brinda el Internet no se va a comparar de repente a un sistema físico. En lo particular, a mí me gusta más del físico que lo virtual, ¿no? Quizá porque no soy de la generación actual, ¿no? En cambio, la generación actual sí lee mucho más de manera virtual, pero eso no indica que yo no pueda aplicar mis estrategias en la parte virtual, porque ahora pues tenemos los lápices, ¿no? Virtuales, los iPads, entonces sí, se puede aplicar, ¿no? Se puede aplicar, se puede guardar, y los chicos hoy en día lo hacen con mucha más habilidad que de repente nosotros adultos. ¿Hay un tema de atención y concentración? Sí, pero eso también hay que saber educarlo, hay que saber promoverlo, ¿no? Hay que saber de repente picarle el bichito de la curiosidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, nuestros chicos leen muy bien los Instagram, en el Facebook, los comentarios leen muy bien, ¿no? Pero, y no se desconcentra. Claro, porque de repente hay ahí también el tema visual, ¿no? Impacta en ello. Pero no quiere decir, pues, que solo hayamos hacerlo de manera virtual. Los chicos también se tienen que acostumbrar a diferentes modelos. Y tú eliges, ¿no? Como yo te digo, o sea, no es que no lea en forma digital, sí leo en forma digital, pero a mí me agrada el físico. Entonces, de repente a ellos les agrada el virtual, pero también tenemos que enseñarle, ¿no? El poder, eh,
el poder enseñarles en el sistema físico qué es lo que pueden hacer. Entonces, en la variedad, ¿no? Enseñarle el abanico de posibilidades. Otra causa del analfabetismo funcional es la falta de habilidades necesarias para hacer uso de la lectura y de la escritura, es decir, de las estrategias, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A ver, ¿qué hago para poder comprender mejor? ¿No? ¿Cuáles son de repente ciertas preguntas que me ayudarían a yo poder comprender? ¿Sí? Y aquí yo he colocado posibles eh, soluciones, ¿no? Las políticas globales. Ustedes saben que muchas veces el ministerio cambia, ¿no? Cambia cambia ciertas políticas, cambia ciertas, ahorita, por ejemplo, se están enfocando mucho más en el área matemática por lo que ha sucedido en la prueba PISA, ¿no? Eh, y eso que PISA solamente es chicos de quinto año secundaria, ¿no? También deberían fijarse en la prueba S. Ese es otro tema también, ¿no? Porque es en la evaluación. Como les digo, la evaluación no tiene que ser una forma drástica o una forma de juzgar la actividad o la práctica docente. No, la evaluación es una forma de poder saber en qué puedo yo mejorar. Entonces, si es que no hay una evaluación efectiva de todos nuestros estudiantes y solamente de algunos grados, como lo señala la prueba S o la prueba PISA, no me da una representatividad completa. Por eso que también las pruebas PISA son objetables. No necesariamente que porque ya salimos mal, claro que vende mucho esto, ¿no? Pero no porque, ya a mí salimos mal y ese día nos enfocamos entonces en matemática. ¿Por qué? Porque en comprensión lectora, según los índices, estamos igual que en el 2000, que en el 98, estamos igual, ¿ya? Eh, pero en matemática no, en matemática es un tremendo bajón. Entonces ahora enfoquémonos en matemáticas. Pero hay que considerar también que, bueno, la matemática tiene que ver mucho con el tema concreto al inicio, ¿no? Con el desarrollo de ciertas actividades concretas, el manejo de repente de ciertas habilidades motrices al inicio. Y recuerden que nuestros chicos en pandemia, cerca de 2 años estuvieron encerrados. Entonces, si estuvieron encerrados y todo fue virtualidad, así haya sido el mejor profesor de matemática, no es lo mismo. Y entonces ahí había un gran retraso y obviamente por la falta de contacto, se muestran esa deficiencia ahora en estos resultados, ¿no? Y ojo, estamos hablando de chicos de quinto año de secundaria. Entonces, sí, las políticas globales tendrían que mejorar, cambiar, adecuar, ¿no? Cosa que también sucede, por ejemplo, con la población de estudiantes disléxicos, aunque a veces no son diagnosticados por un tema económico, por un tema de desconocimiento y etcétera. Tenemos muchos alumnos disléxicos en nuestras aulas y estos chicos, por ser una condición eh, neurológica, esto no va a cambiar. Entonces, lo que nosotros tenemos que cambiar son la forma en la cual les enseñamos, los evaluamos, ¿no? Con ciertas adecuaciones. Y estas adecuaciones solo se realizan en algunos colegios privados, pero igual las evaluaciones siguen siendo las mismas porque siendo privado o público, todas las instituciones tienen que regirse a lo que dice MINER. Entonces, pero en otros países, como por ejemplo Argentina, ya que están mucho más adelantados que nosotros, ¿no? Sí se ha dado un énfasis hay una ley, ¿no? Que señala que eh, estos chicos tienen que ser evaluados de una manera diferente por ser disléxicos y no va a ser de chicos dentro de la norma, ¿no? Chicos dentro de la norma se evalúan según lo que señala el MINEDU, en nuestro caso, ¿no? Chicos que son disléxicos o con alguna dificultad específica en aprendizaje,
no deberían ser evaluados en forma de norma. Pero esto no lo dicen dentro de nuestras políticas. No hay, no existe, no se visualiza inclusive. Hasta de repente a veces es un son de burla también, ¿no? Porque he escuchado, ¿no? Ah, no entiendo bien lo que le va, creo que soy disléxico. Y he escuchado profesores que a veces también lo dicen, ¿no? O sea, fatal, fatal, porque, imagínate, pues que tienes un chico que efectivamente es disléxico. ¿Cómo crees que se pueda sentir, no? Burlado, ¿no? Hay que cuidar mucho ese aspecto emocional de nuestros estudiantes, porque ese aspecto emocional de contacto, ¿no? De interrelación, ¿ya? Eh, sí, sí considero que es decisivo en el aprendizaje, porque un chico que de repente no hace un contacto con el profesor, que de repente no se siente cómodo en el aula, no va a lograr comprender. Así le enseñemos todas las estrategias, ¿no? Ahí también mucho es el manejo del docente, ¿no? Ver cómo llegar a nuestros estudiantes, esa, ese, esas formas rígidas, esas formas tan drásticas, ¿no? Ya pasó a la historia. Eso ya no debería existir eh, hoy en día, ¿no? En nuestras aulas. ¿Que existen? Sí, existen. Ya, no lo voy a negar porque yo también lo he visto, pero no tendría que ser de esa manera, porque el que el chico se sienta cómodo va a permitir que justamente haya un mejor aprendizaje. Y el otro punto es la sistematización de acuerdos colectivos, ¿no? Porque si yo de repente eh, con todo el grupo de profesores de la institución educativa donde yo trabajo, acuerdo, mira, ¿sabes qué? Este grupo, este salón, tiene estas dificultades, ¿no? Entonces podrías enseñarle tal cosa o tal. A mí me ha funcionado esto, ¿no? Con este salón me ha funcionado esto. Ah, mira, qué bueno, ¿no? Ahí también está nuestra capacidad de poder escuchar, de acordar. A veces los profesores también son un poco recelosos, ¿no? ¿Qué me va a poder decir, pues, la profesora de comunicación? Pues a mí y yo, profesor de matemática, vamos a arrastrar un poquito de profesor de matemática porque a veces, por lo mismo que desarrollan otro tipo de hemisferio, son un poco más concretos, más drásticos, ¿no? No todos, obviamente, pero a veces sucede eso, ¿no? Entonces tenemos que crear ciertos acuerdos colectivos, ¿no? Comunicarnos, decir, ¿sabes qué? Mira, a mí funciona esto, yo hice esto, ¿no? Compartir, o sea, porque al fin y al cabo el objetivo, el punto, es llegar a algo juntos, ¿no? A que nuestros chicos aprendan mejor, ¿no? Y el hecho de que sea profesor de matemática, de ciencias, inclusive de inglés, eh, no quiere decir que no pueda aplicar estas estrategias a lo que se está haciendo. No, o sea, no significa ello. O sea, es mucho, lastimosamente, no es de esa forma, pero sí debería ser. Yo creo que llegaríamos a un mejor puerto con esto. ¿No? Me preguntaban acerca de los modelos, ¿ya? Em, el modelo que hoy en día funciona, es modelo interactivo, lo pueden mencionar de forma distinta, pero se trata de lo mismo, ¿ya? Holding Together, que es estar cerca al texto, ¿no? Para justamente realizar ciertas actividades, ¿no? Que el modelo interactivo se utiliza para referirse a los modelos que intentan explicar cómo actúan los procesos superiores de inferencia en la lectura. Llamemos que la inferencia es establecer ciertas hipótesis a partir de ciertos enunciados, además de los procesos inferiores y automatizados de reconocimiento de las palabras. Eso lo vamos a ver un poco en la siguiente sesión acerca de los procesos superiores e inferiores. Les voy adelantando un poquito. Los procesos inferiores tienen que ver con el reconocimiento de la palabra, ¿ya? Es decir, por ejemplo, acá dice modelo, ya digo, modelo, pero yo no voy a estar
destinando mi capacidad cognitiva en estar reconociendo y decir, o de o no, porque ya toda mi capacidad cognitiva se tiene que ir en la comprensión. Es como cuando tú conduces. Cuando tú conduces, tú no estás pensando en, voy a pisar el freno, voy a mover la palanca, voy a mover el timón. No, es automático. Entonces toda tu concentración se va en las calles o etcétera, ¿no? O sea, ya no tienes que estar pensando. Lo mismo, mi capacidad cognitiva no voy a colocarla, a ponerla en estar viendo, reconociendo las palabras, porque esto ya tendría que estar automatizado. ¿Para qué? Para que toda mi habilidad, mi competencia se vaya en lo que es la comprensión. En la comprensión, en el análisis de la oración, etcétera, etcétera. Entonces son procesos superiores, ¿no? Los que yo a determinada edad debo de trabajar. El problema es que algunos docentes no... Ujú. Ajá. Bueno, te digo un poquito, Saúl, sí es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Pero como a veces yo le digo a mis alumnos, el hecho de que las cosas sean así no significa que no puedan cambiar, ¿no? Eh, nosotros desde nuestra... No puedes cambiar las políticas, no puedes cambiar el pensamiento de la directora o el director, no puedes cambiar el pensamiento de otros profesores, pero lo que tú sí puedes hacer es desde tu trinchera, desde tu práctica, ir haciendo ciertos cambios, ¿no? Porque al fin y al cabo lo haces con un objetivo macro, no solamente este, em, de beneficio personal, no, sino lo haces con el objetivo que de repente nuestros grupos puedan aprender mejor, ¿ya? Bueno, este modelo es el que justamente vamos a trabajar y voy a darle mayor énfasis, ¿no? Este modelo interactivo en el cual el lector interactúa con el texto, ¿sí? Interactúa con el texto, en una determinada situación específica, ¿no? Porque les decía, ahí tiene que ver con el objetivo de la lectura. Leer, ¿no? Significa interrogar en búsqueda de ese significado. O sea, yo voy leyendo y voy relacionando, voy interpretando qué es lo que me va diciendo. Leer constituye un acto de comunicación entre el lector y el texto dentro de una situación específica. Para esto, nuestros alumnos también deben tener cierto contexto. A veces pasa, ¿no? Que en una situación que los chicos pueden aprender, los mismos padres limitan ese aprendizaje. ¿Cómo así? Yo he tenido muchos alumnos, ¿no? Bueno, mayormente he trabajado en el sector privado, entonces he tenido alumnos que se han ido a varios países, ¿no? Mira, así, ¿no? Y yo digo, mira, qué bonito, ¿no? ¿Y has visto tal cosa? ¿No? ¿Y sabes dónde queda ese lugar? ¿No? Entonces, eh, ¿por qué? Porque de repente, cuando han tenido esa experiencia, ¿no? Una experiencia enriquecedora de viajar, de conocer cosas, eh, lo único que han hecho pues es la foto, pues, ¿no? Pero no es, mira, hijo, ¿sabes qué? Este lugar es aquí, esto queda en tal lugar, ¿no? Se llama tal lugar, se llama así por tal cosa, ¿no? En frontera está este lugar, este otro país, otro país, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay ese enriquecimiento de vocabulario, de experiencia innecesario, porque sabemos que cuando nosotros leemos, no solamente leemos de un tema, ¿no? Esa es la habilidad de poder de nuestra área, porque podemos leer acerca de diferentes temas. Entonces, pero para ello tenemos que provocar que nuestros chicos pues tengan cierto contexto, ciertas palabras, ¿no? Que sí podemos focalizar
¿no? Focalizar en nuestra escuela, o sea, en nuestra aula, en nuestra práctica, pero ya tienen que venir ellos con ciertos saberes previos, cosa que no sucede, ¿no? Ahora, inclusive ahora con lo que son el internet, el celular y etcétera, lo limita. Y lo he visto mucho, ¿no? Por eso que también hoy en día tenemos una serie de chicos con dificultades de lenguaje, ¿no? Problemas de lenguaje. ¿Por qué? Porque, mira, mi hijo tiene 3 años y su vocabulario es muy pobre, no me lee, bueno, 3 años no va a leer, pero no me habla, no me dice, no me estructura oraciones, ¿no? 3 años. Cuando hay en realidad ahí mucho por hacer. Es mucho también el trabajo del padre, pues, ¿no? El trabajo del padre que pueda tener. Considero los problemas de los así. Sí, 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 pero eso no quiere decir, sí, sí, voy a compartir PPT, no te preocupes. Eso no quiere decir pues ya los chicos, ya no se puede hacer nada con los chicos de secundaria o los chicos de primaria alta. No, sí se puede todavía, ¿no? Pero sí las dificultades nacen al inicio, ¿no? Todos estos chiquitos, los pospandémicos, vamos a tener un gran trabajo para poder llegar a cierto nivel. La pandemia nos ha chocado, a nosotros adultos nos ha chocado mucho, y a nuestros chicos mucho más a los pequeños. Entonces ahorita, por ejemplo, ahorita en verano hay muchas terapias de lenguaje, ¿Por qué? Porque justamente no lee, no habla, perdón, ¿no? Un niño de 1 año puede hablar una palabra, un niño de 2 años tiene que estructurar oraciones con 2 palabras, un niño de 3 años tiene que estructurar una oración con tres palabras, y así sucesivamente, y hacer un vocabulario mucho más amplio, y que esto va a repercutir en la lectura, sí. Que nuestros chicos que tienen dificultades de lenguaje van a tener luego problemas de aprendizaje, estoy el 90% segura que es así. ¿Por qué? Porque el lenguaje es el inicio de todo esto. Y volviendo un poco a lo que les hablaba acerca de el bagaje, los saberes previos y etcétera, ¿no? Esto lo necesitamos para poder engancharnos y luego ir empezando a hacer lo que es la comprensión, ¿no? Para luego comprender lo que es el texto, ¿sí? Por ahí me escribían algo. Ujú. Yo entiendo que algunos tienen dificultades con el internet, por eso salen y entran, no hay mucho problema. Ujú. Salen y entran. Ah, ya. Y también les decía un poco acá, hay el síndrome de Mateo, así se llama, ¿no? Que habla acerca o tiene que ver también con la lectura, que mientras más expuesto estés a, a términos, a palabras, ¿no? A recuperar saberes previos, ¿no? A empapar a nuestros hijos en un inicio, ¿no? Con lo que hay alrededor, esto también va a repercutir en lo que es la lectura. Las redes sociales, el internet, el teléfono, sí, nos ha limitado. Y ahí de repente verás que no sé si pasa, ¿no? Pero a veces yo voy a los restaurantes y, y ven a los niños, ¿no? Pequeñitos, 2 años, 3 años, ¿no? La hora de comer, o sea, en vez de que de repente hagan, no sé, comunicación, hablen, vean el contexto, el contorno, ¿no? Con sus ojitos vean todo lo que hay alrededor, no, están enfocados en el celular. Y el dibujo, ¿no? Ya, para que no llore, toma el celular en el restaurante, ¿ah? Toma el celular, ya, y el niño comiendo, viendo el celular, ni siquiera ve la comida, ¿no? Ni siquiera, y hay algunos que les dan de comer, inclusive, y ellos no comen, y todas estas cositas, ¿ya? Todos estos hechos repercuten, sí, repercuten en nuestros hijos, repercuten posteriormente en nuestros alumnos, ¿no? Y ahí tú te das cuenta, ni siquiera comen por ver el celular, ¿no? Y ahí tú te das cuenta, es que para el papá es mucho más sencillo,
¿no? Es mucho más sencillo que de repente lo que antes hacía, a ver, hijito, mira, a ver, mira el avión, mira, qué sé yo, y etcétera. Claro, ¿no? Es mucho más sencillo dar el celular y ya está. Eh, pero no saben el gran daño que les hacen a los chicos. No saben el gran daño que les hacen. Entonces, hay que tener claro esto. Cuando es el proceso, como por ahí un profesor lo decía, o profesor lo decía hace un rato, ¿no? Todo lo que pasa al inicio luego repercute en lo que es la lectura, sí, en la lectura, en la escritura, en todo proceso de aprendizaje, por así decirlo, repercute, ¿no? Este, yo entiendo que muchos de nosotros trabajamos, somos padres y trabajamos, y etcétera, sí, pero también hay que darle un momento, ¿no? A los alumnos, a nuestros hijos, porque esto después va a repercutir en lo que es el aprendizaje, ¿no? Y ellos tienen una plasticidad cerebral grandísima, ¿no? Entonces pueden aprender una y otra cosa rápidamente. Yo tengo alumnos que aprenden desde pequeñitos, ¿no? Sí, se demoran en hablar, pero aprenden 3 idiomas a la vez desde pequeños. O sea, ¿cómo sucede eso? Se retrasan un poco en el hablar, pero logran tener o hablar 3 idiomas. Entonces, hay otras poblaciones que, porque justamente todo esto va cambiando, todo esto va siendo diferente, distinto, o simplemente pues se dan cuenta de la necesidad que tiene en poder comprender acerca de su entorno. El proceso interactivo, entonces, ¿no? Va desde los amplios conocimientos, lo que les hablaba un poquito, de los amplios conocimientos de la lectura, de lo que tiene, ¿no? De lo que yo puedo aprender del mundo, ¿ya? Que voy haciendo la conexión hasta, ¿no? La decodificación, que eso también lo debo de tener, eso lo debo tener también automatizado para poder darle mi énfasis, mi comprensión en justamente el proceso, ¿no? Activo de interacción, emisión y verificación de hipótesis, ir haciendo mis preguntas a partir de lo que voy leyendo, hacer construcciones, un control y comprensión de lo que leo. Esto es realmente lo que yo debo de enseñarle a mis alumnos, ¿no? Que ellos mismos puedan elaborar una construcción de lo que se va leyendo. Al final viene el índice. Ujú. Ah, ya. Eh, así es, Giovanna. Todo momento es un momento de aprendizaje. Todo momento es un momento de aprendizaje. Así es, ¿no? Y mucho más cuando son pequeñitos. Les iba a poner, a ver, algo que les decía acerca de síndrome Mateo. Pongo, seguro lo han escuchado antes. El efecto Mateo en la lectura. Lo que tengo acá. Mm, mm, mm. Textos muy largos acerca del efecto Mateo. Pero básicamente el efecto Mateo quiere decir que al que le des más, aprende más. Al que le des menos, aprende menos. ¿Sí? En nuestros salones a veces encontramos a niños pues
a los preguntones, ¿no? Ay, Miss, ¿y esto? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué dice esto? Y Miss, ¿lo puede repetir? Y etcétera. Y estos chicos, pues aprenden mucho más rápido, ¿no? Aprenden mucho más rápido o adquieren mucho más rápido lo que es la lectura. Pero siempre a veces hay, ¿no? El niño, pues que a duras penas te escucha, ¿no? Este, y esto pues que de repente se mantiene calladito, ¿no? Eh, y no te pregunta nada, y tú piensas de que sí, ya entendió todo, y etcétera, y cuando realmente no es así, ya, pues tú le das menos. Y le das menos no porque sea tu intención, sino porque se da, en las aulas sucede. Entonces, eh, ¿qué sucede? Bueno, aprende menos, aprende mucho menos lo que es la lectura. a- a- y a veces estos chicos aprenden menos porque de alguna forma eh, también puede ser que estén padeciendo o que tengan una dificultad o que tengan un TDAH, pues, ¿no? Sean un TDAH. Un TDAH también es una, no una dificultad específica de lectura, pero sí de aprendizaje, que repercute en mi comprensión, sí, pues, sí, definitivamente sí. Ujú. Un efecto, Mateo, así, para diferenciar el fenómeno en el cual quienes ingresan mayores conocimientos desarrollan las tasas de aprendizaje superiores a quienes no. Y ese proceso o esa amplitud de conocimiento lo damos a partir del reconocimiento del mundo, de lo que hay alrededor. ¿Y quiénes son los primeros que me brindan ese conocimiento del mundo? No son los maestros, son los padres. Entonces, es ahí donde de alguna forma nuestra labor también cae, ¿no? En en un trabajo colectivo, ¿no? Si tú quieres que tu hijo lea, comprenda, o sea, yo voy a hacer mi labor desde, desde el aula, ¿no? Pero tú también tienes que hacer tu labor desde casa. Entonces, es un trabajo colectivo, porque también implica el alumno también tiene que estar motivado, el alumno también tiene que estar organizado, no tiene que haber cierta planificación, y ahí encontramos de repente hoy en día que chicos que están terminando la secundaria, ¿no? Cuarto, quinto año de secundaria y no saben qué hacer, no sé qué, no sé, pues no sé. Cuando es también el padre, motivar lo que es la organización, la planificación, mira, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, tú eres bueno en esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? A ver, siempre decimos el trabajo, por supuesto. Siempre lo decimos, es un trabajo en equipo, sí, y tendría que ser así, no solamente como una letra muerta, entonces, tendría que ser así, ¿no? Sé que muchos acá no solamente somos docentes, sino también somos padres y también esa es nuestra labor. Primer grado, hasta el 20% de niños que no se les entiende cuando hablan, y eso lo encontré en zonas rurales, y eso no se considera a nivel nacional. No, 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 no se considera porque todo esto de las dificultades de aprendizaje, ya, de los problemas específicos de aprendizaje, digamos, dislexia, u otros comorbilidades como el TDAH, o los trastornos específicos del lenguaje, o los espectro autismo, no severos, no los reconoce el Estado, no los ve, no se visualiza. eh, y en realidad es una pena porque ahí justamente es donde tendría que ser una diferencia, ¿no? Es ahí donde tendría que ser eh, ciertas políticas de inclusión, ¿no? Ujú, así es. Ciertas políticas, ahí sí es el tema de la inclusión, no, no vamos a aprender la inclusión del lenguaje, ¿no? Chiques, chiques, o sea, eso no es inclusión. Inclusión es visualizar a aquellos chicos que tienen cierta dificultad para poder aprender, ¿no? Hacerlos
visualizarlos y hacer algo. Es ahí donde el Estado tendría que poner el tema a la mano, ¿no? Sí, así es. Pero también visualizarlo comprende de nuestra labor, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Es verdad. La educación en zonas alejadas, zonas rurales, es muy escasa acá, ¿no? Es muy, muy escasa. Sí, eso es lo que se recomienda en un inicio, realizar una evaluación de nuestra aula para ver eh, en qué es que pueden estar ya, qué es lo que se vaya a proyectar, qué es lo que se vaya a proyectar para poder hacer el trabajo, ¿no? Ajá, así es. Uy, ya van a ver seguramente estas dificultades de lenguaje, ¿no? Los chicos no, eso de que no pueden pronunciar es problemas en el habla, no es lenguaje. Y yo he encontrado también aparte disminuciones auditivas, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Pero bueno, sí se puede hacer, capacitándonos, compartiendo, ¿no? Siempre tener esa actitud de aprendizaje, una actitud humilde ante el aprendizaje, realmente, ante el conocimiento, ¿no? A veces en los colegios es, no te van a venir a enseñar el profesor de educación física, pues, ¿no? Si yo soy matemática, bueno, como siempre maleteando los de profesores de matemática. Pero es que los profesores de mates a veces son muy rígidos. Ajá, así es. Entonces, ujú, entonces es un poco esto, ¿no? A ver, miren, señalamos que la lectura tiene que ser un proceso constructivo, ya, un proceso constructivo de elaboración de interpretaciones del texto y sus partes, ¿no? Ir dándole un significado personal, por eso que el contexto, o sea, mis saberes previos de qué sé yo, es importantísimo. Si yo tengo un chico con dificultades en el lenguaje, es decir, escaso vocabulario, comprensión, eh, un lenguaje comprensivo muy escaso y un lenguaje expresivo de igual manera escaso, no voy a poder darle un significado personal al texto. Apoyado en una buena comprensión textual, la elaboración, ¿no? Elaboraciones implícitas, ¿ya? Miren, por ejemplo, a ver, ¿cuál es el propósito del lector? Tomar conciencia de los significados que uno va desarrollando frente a cada oración o de las imágenes mentales que las partes del texto se van sugiriendo. ¿De qué trata este texto? Imagínate pues que no leas todo todavía. A eso les decía, vamos vamos leyendo oración por oración, ¿ya? Vayamos leyendo oración por oración. A ver, los tomó con las manos uno por uno. Ok, entonces, los tomó con las manos uno por uno. Ya, yo me imagino, si es uno por uno, no sé, pues, y puedo tomarlo con las manos, será un libro, ¿no? Serán libros para tomarlos unos con unos. ¿Qué más puedo tomarlos unos con unos? No sé, se me ocurre de repente bolitas, ¿no? Canicas. Bueno, más libros. Se me ocurre. Ya. ¿Qué tomo uno por uno? Bueno, no sé, pero lo puedo tomar con las manos. Quiere decir que esto es pequeño, ¿no? Cosas, claro. Pero no va a ser un televisor, una mesa, pues, ¿no? O sea, algo pequeño, porque lo puedo coger uno con. Ahí ven mi inferencia. Fue colocándolo uno encima del otro con cuidado. Ah, bueno, no podrá ser bolitas, porque las bolitas no se pueden apilar. No puede ser cajas, ¿no? Porque es uno por uno, a menos que sean cajitas chiquitas. Me funciona más que sean unos libros, que puedo colocarlos uno encima del otro con cuidado, ¿no? Bueno, eso de con cuidado
como que me señala algo adicional. Ahorita no lo llego a entender, quizá leyendo más abajo lo voy a seguir entendiendo. ¿Se dan cuenta cómo es que voy trabajando, pensando, haciendo inferencias, preguntándome? Cuando acabó con la fila, continuó con la siguiente. Cuando acabó con la fila, continuó con la siguiente. Ah, ya. Y sigo haciendo lo mismo. Quiere decir que tengo varios. Tengo varios de estos. Ya como que me late que no puede ser libros. No sé, me parece. Poco a poco fue rellenando los espacios. Ya, aquí me tinca que no son libros, porque rellenando los espacios. ¿Qué espacios? Los libros no tienen espacios. ¿Serán cajas? No sé, pero va rellenando los espacios. ¿Mm? ¿Quién creen que será? ¿Qué será? Una caja. Puede ser, pero ese es el final, se descubre el final. No olvidó dejar un lugar para el nombre. No olvidó dejar un lugar para el nombre. Nombre, o sea, tengo que rotularlo, pero los libros hay que rotularlos. No voy entendiendo muy bien esta parte de acá. Rellenar, nombre. Luego envolvió el paquete y contempló satisfecha su obra. Un paquete. Sabía que los chocolates serían un buen regalo. ¡Pum! ¿No? Entonces leo y retrocedo. Fíjate, ¿ah? Leo, ya entendí. Chocolates, ¿no? Donde se colocan los chocolates, ¿no? Esos recipientes especiales, ¿sí? Voy colocándolos. No olvidó dejar lugar para el nombre porque seguro lo voy a obsequiar a otra persona. Le voy a decir, feliz cumpleaños, Mateo. No, claro, cumpleaños, chocolates. De repente, no es para Mateo, sino es para una chica. No, porque a las chicas les gustan mucho más a los chocolates que a los chicos. Y fíjate toda la cantidad de inferencias que yo puedo empezar a trabajar con mis chicos sin necesidad de que sea un texto enorme, ¿no? Y esto se va apareciendo oración por oración. Bueno, yo lo he puesto ahorita acá a todos, pues, ¿no? Luego envolvió el paquete y contempló satisfecha su obra. No dice satisfecho, dice satisfecha su obra. Es una chica. Le va a regalar un chico. O quizá le va a regalar a una amiga. ¿Sí? Sabía, dice que los chocolates sería un buen regalo. Entonces, fíjate, he ido oración por oración, infiriendo, preguntándome. Había partes que no entendía hasta que la oración final entendí y retrocedí. ¿Es válido retroceder? Sí. Eso es lo que yo tengo que enseñarle a mis alumnos a realizar, ¿no? Claro, acá hay un proceso también de construcción, saberes previos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Ajá, oración por oración. Y ahí también voy trabajando lo que son las inferencias. Las inferencias que en ese sentido, ya, pues dicen que es el nivel máximo de la lectura y que deberíamos solo trabajarlo ya con los chicos tan grandes. Falso, 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 porque en los textos, ¿no? Por ejemplo, en los planes de lectores, muestro las imágenes, a ver, de quién vamos a leer, cómo será esa niña, dónde vivirá esa niña, ¿no? ¿Qué le podrá gustar a esa niña? Y voy haciendo inferencias. O sea, desde pequeños puedo ir empezando a trabajar también lo que son las inferencias. No hay necesidad que sea un texto complejo o que sean los mis chicos grandes para poder realizar lo que son las inferencias. Okay. A eso voy también con lo que es el proceso interactivo. Realizar una integración externa, relacionándose, evaluándose, la información textual, la estructura de lo que son las oraciones, la información previa al texto, que van a impactar en lo que es la comprensión, ¿no? Por carecer
de experiencias previas, no puede que no me funcione esto, ¿no? Por no saber integrar lo que sé con lo que dice el texto también, ¿no? Por estructura textual, sin indicios lingüísticos. Sabemos que los chicos deben reconocer las estructuras de los textos, ¿no? Un texto narrativo, cuál es su estructura, un texto expositivo, un texto argumentativo, un texto instructivo. Entonces les voy a ir enseñando, oye, ese es un tipo de estrategia también. Reconocer los tipos de conectores también, ¿no? Reconocer los tipos de conectores también es otra estrategia. Conocer esa estructura, los elementos lingüísticos, los indicios lingüísticos, ¿no? El vocabulario me va a permitir el comprender. Esto va a propiciar una lectura crítica que va más allá, ¿no? O sea, realizar una valoración de lo que menciona el texto. La integración interna se refiere justamente a relacionar y evaluar diversas fuentes informativas, información léxica, es decir, el conocimiento de las palabras, sintáctica, refiriéndose a lo que es la oración, información semántica, ¿no? Que va a la comprensión de las oraciones, y las pragmáticas, que va refiriéndose a esas actividades que tienen que ver con ciertas el contexto, ¿no? El contexto en que se va relacionando el texto, ¿sí? Todos estos yo les voy a dar el texto voy a subir de Juana Punzás acerca de todos estos aspectos de lectura y les voy a pedir que hagan un trabajo en referencia. Ajá, claro, también la estructura, la macroestructura, ¿no? Y todo un concerniente a lo que es y todo lo concerniente a lo que es estos procesos lectores. El proceso estratégico, porque mi alumno tiene que aprender a controlar, a guiar, a adaptar su lectura, de acuerdo a mi propósito lector, ¿no? Pues eso es lo que les decía, el propósito lector. Tener cierta familiaridad temática. Claro, hay algunos textos que ya en secundaria se nos va a hacer complicado, ¿no? Incluso de adultos. Estos textos filosóficos, pues, ¿no? O lo que son muy técnicos, ¿no? Cuesta leerlos, ¿no? Pero eso no indica que no sean imposibles. Hay textos en los cuales los chicos sí tienen mayor familiaridad, como por ejemplo en los narrativos. Hay unos textos, por ejemplo, Valeromar, Ribeiro, ¿no? Que son mucho más accesibles. Hay una riqueza de vocabulario, sí, hay ciertas figuras literarias también que podría yo ir trabajando, interrelacionando también la parte de literatura. Recordamos que nuestro curso no solamente es comunicación nada más, sino también enseñamos parte de lo que es la literatura, ¿no? Para esto justamente trabajar el nivel comprensivo, necesitándose cierta flexibilidad, ¿sí? Ser flexibles, ya, a ver, voy cambiando, y eso es lo que también a veces a los chicos les cuesta, ¿no? De empezar a ser flexibles ante lo que están aprendiendo, conociendo, ¿no? Por eso que la exposición constante a diversos tipos de textos le va a ir muy bien, no solamente los narrativos. Olvídense si es que de repente en primaria solamente o primaria baja solamente tiene que ser narrativos. No, puedo darle yo informativos, puedo darle hasta argumentativos. O sea, puedo enseñarles, hacerles trabajar esos textos. No necesariamente tiene que ser siempre el texto narrativo. Y hacer un proceso metacognitivo de control de los propios procesos de pensamiento para asegurar desarrollar estas estrategias correctivas para la comprensión, dependiendo de la consigna. Por ejemplo, yo les voy a dejar un trabajo en el cual me van a hacer un organizado gráfico. Ya, entonces el organizador gráfico quiere decir que tengo que hacer mi proceso de análisis, subrayar, etcétera, sintetizar, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que me vaya a pedir, ¿no? Se puede abarcar en segundo grado primero.
todos los textos, ¿no? Todos los textos. Claro, que no te vas a mandar a hacer un texto argumentativo de una página, no, o sea, con un pequeño par, inclusive con una sola oración. Puedes hacerlo. ¿Mm? Mm, sí, eso es para poder determinar los tipos de texto. No, pero en realidad, como yo le digo a mis chicos, con tal que tú sepas qué tipo de texto es, cuál es su estructura, no porque sea un proceso memorístico, sino porque eso se va a servir al momento de que tú vayas a leer, ¿no? El proceso automático porque se domina procesos básicos, ¿no? Que no demandan una atención consciente del lector, como lo que es la decodificación, que es la identificación de la pronunciación y el significado con corrección y velocidad. Es aquí donde, por ejemplo, a mis chicos con dislexia no les da muy bien, ¿no? Porque esa precisión o esa velocidad está de alguna forma disminuida, ¿no? Está disminuida, ¿ya? Pero los chicos regulares, no normales, dentro de la norma, no tendrían el porqué. Claro, aquí tengo que hacer, ¿no? Ciertas estrategias para poder trabajar lo que es la conciencia fonológica, ¿sí? O sea, darle en los primeros años la conciencia fonológica, ¿no? No sé, a veces, muchas profesoras me dicen, lo que pasa es que entran al colegio y los padres les enseñan el alfabeto y piensan que ya se les enseña el alfabeto, ya está todo bien y ya van a poder leer. Y no, hay otras habilidades iniciales que tenemos que desarrollar para que nuestros chicos puedan automatizar lo que es el reconocimiento de la palabra. Y eso ya lo vamos a ver en otras sesiones. Es un proceso continuo, como les decía, que tiene que ser durante la vida para mejorar, ¿no? Con práctica, como los actos totales y ejercicio continuo, y varias interpretaciones, ¿sí? De lo que es la lectura. O sea, nosotros tenemos que estar en constante lectura, ¿no? Es como decirlo. ¿Cómo yo voy a decirle o motivarle a mis alumnos a leer si yo no leo? ¿Cómo puedo decirle a los padres, señores, inviertan en lo que es lectura, si es que yo no compro libros? ¿Mm? Eso ajá, así es. Si yo no invierto en esto, ¿no? ¿Cómo yo puedo decirle, eh, los chicos se dan cuenta, son muy hábiles, se dan cuenta cuando tú le estás mintiendo, ¿no? Pero cuando tú les transmites esa pasión, mira, saben que yo leí esto y me pareció lo otro, y etcétera. Entonces, los chicos son muy hábiles en eso, ¿no? Muy hábiles. El proceso afectivo, claro, requiere motivación, intrínseca o extrínseca, ¿ya? En que es necesaria una actitud positiva del docente. Claro, porque yo no puedo ser rígido, ¿no? No puedo entrar con mi cara de palo, ¿no? Y decirle, ay, chico, ya vamos a hacer, o cansada, o malhumorada, ¿no? No, o sea, los chicos se dan cuenta. Primaria y secundaria, ¿ah? Hasta secundaria todavía te hacen el roche y te dicen, profesora, ¿por qué está enojada? ¿No? Son irreverentes, llora más que antes, ¿no? Y hay que estar muy cuidadosos, ¿no? Con lo que... hay que ser muy cuidadosos con esto, ¿no? El, lecciones que sean consistentes, ya, no he visto para lo que es la lectura, pero sí para lo que es la escritura, ¿no? Que los hacen hacer, copiar el texto, cosas sin sentido, pues, ¿no? O sea, ¿para qué yo voy a hacerle copiar el texto a mi alumno? Se va a cansar la mano, se va a cansar, se va a fastidiar, y encima todo, que de repente hacerle copiar las preguntas, y ¿para qué? Hoy en día, texto, imprimo, pega, enfócate en la respuesta
aplica tus estrategias. En eso tenemos que enfocarnos y no en lecciones que no tengan sentido porque los chicos se dan cuenta. De nada sirve pedirles unas producciones extensas si es que de repente eh, con un párrafo, con 2 párrafos, con 3 párrafos sería suficiente. Que sean variadas, que sean atractivas, con sentido, ¿no? De temas que a ellos les pueda llamar la atención, de repente, dependiendo de la edad, cuando ellos son adolescentes, les gusta más lo que es la moda, les gusta más lo que es eh, lo que es de repente los chicos del fútbol o el deporte o etcétera. Ahí también iba que cada aula va siendo diferente o distinta, ¿no? Dependiendo de. Ujú. El docente lo ha debido aplicar, muchas veces los estudiantes por su poco interés. Sí, pues también es eso, ¿no? El ritmo tiene que ser ágil. Aquí va sobre todo en el tema de planeación, ¿no? Sí, a veces piden muchos papeleos en lo que es el colegio, pero a veces esos papeleos sirven para poder planificar mis clases, mi situación, ¿no? Lo que yo quiero dar. Una retroalimentación positiva. O a veces lo que pasa, ¿no? ¡Pah! ¿No? Está mal, cachas todo, ¿no? Un ratito, ya, perdón. Entonces, la retroalimentación va a ser positiva, ¿no? Creencias positivas en capacidad del aprendiz, ¿no? Responsabilidad compartida con el estudiante. Hay esa habilidad, pues, ¿no? Que tenemos nosotros. Una duda. ¿Sí, madre, se considera al informativo como, existen tipos de tema informativo, informativo contextual? Sí, el informativo forma parte del expositivo, solamente que el informativo trabajamos lo que son las noticias. Ahora, estas clasificaciones van a ir cambiando dependiendo del autor, porque a veces el autor dice, ah, ya, los textos son narrativo expositivo, argumentativo y instructivo, que es el más común, ¿ah? Otro autor dice, no, es expositivo, narrativo, narrativo informativo, argumentativo y ya está, quedan los 3. No, y el otro no lo llama argumentativo, sino le llama valorativo crítico y así va cambiando. Entonces, en realidad sigue siendo lo mismo, solamente que vamos cambiando la denominación nada más. En ese sentido, ¿ya? ¿Qué es lo que debe tener o qué es lo que debe seguir un buen lector? ¿Ya? Un buen lector. ¿Qué significa ser un buen lector? En primer lugar, el leer tiene como objetivo construir un significado. Construir un significado, ese significado, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, uso de conocimientos y experiencias previas, lo que les decía. Piensa sobre lo que lees, como lo que hicimos en el texto, ¿no? A ver, ya, ¿qué había acá? Me imagino, porque el alumno que hace una imagen mental de lo que lee, es que está comprendiendo el texto. El alumno que no realiza imágenes mentales de lo que lee, no está comprendiendo. ¿Sí? Integra la información previa y la textual. Lo que yo sé con lo que estoy leyendo. Sí, voy haciendo esa articulación, integrando. Es un buen lector. Controla y guía su lectura. Ahí está el proceso de metacognición. Practica la lectura. Soy constante, leo un poquito todos los días o leo más todos los días. Domina el reconocimiento de las palabras a nivel automático. Bueno, aquí, por ejemplo, los chicos con dislexia es lo que falla un poquito, ¿no? Es lo que de alguna forma pues no, nos falla un poquito. ¿Sí? ¿Mm? Por aquí, a ver, capacitaciones. Otra lección es que todos los textos son informativos. Todos los textos son informativos. Bueno, todos los textos brindan información.
¿sí? Las clasificaciones van siendo diferentes, ¿no? Las denominaciones van siendo distintas. Así que todos me brindan información, sí, sea de cualquier tipo, sí. Solamente que los dispositivos a veces se subdividen en algunas situaciones. Ok, nos faltó un poquito el tiempo para poder trabajar lo que es la dislexia, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a ver. Ya en la siguiente sesión voy a correr un poquito para poder ver estas alteraciones específicas en la lectura. Claro, mi alumno regular comprende, va bien, no, pero ¿qué pasa con esos chicos que luego de aprox 6 meses de instrucción constante, explícita, luego de las estrategias practicamos, que sigue igual? ¿Qué pasa qué sucede? No es que sea disminuido cognitivo, en forma cognitiva, no. ¿Qué pasa con estos chicos? Bueno, tienen una alteración específica en este caso, lo que es la dislexia. Eso es un poco lo que también vamos a ver, ¿ya? Debe tener problemas de aprendizaje, sí, así es, ¿sí? El link de asistencia, ahorita seguramente les van a pasar el link de asistencia. Les voy a comentar qué es lo que voy a subir, ¿ya? Voy a colocar en la, en el Classroom, voy a colocar este libro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este libro es de Juana Pinzás, ¿sí? Leer pensando. Es una introducción a la visión contemporánea de lectura. Todo esto son los subtemas que abordan, ¿no? Bastante interesante, en realidad. Ya ustedes de forma independiente pueden leerlo al ritmo que ustedes deseen, pero en este caso vamos a trabajar lo que es un organizador gráfico, solo uno de los procesos de la lectura. O sea, vamos a leer de la página 15 a la página 43, vamos a leer, subrayar, sintetizar y vamos a elaborar un organizador gráfico, solo uno, ya el que ustedes quieran, mapa semántico, mapa mental, mapa conceptual, el que ustedes quieran, a partir de esta lectura, ¿sí? Ahí también hay algunos ejemplos, el ejemplo que les mostré, lo extraje de acá, ¿no? Y también propone otros ejemplos para poder ver lo que es hoy en día la visión contemporánea. Esto todo lo voy a subir, inclusive también los PPTs, ya lo voy a subir en el Classroom y el libro también, y voy a señalar el, el trabajo que tienen que ustedes que realizar, ¿ya? El trabajo tiene que estar antes de la siguiente sesión, es decir, el día jueves 11:59 se cierra, jueves de la siguiente semana. Entonces así, o tienen el fin de semana, o tienen todos esos días para poder realizar, ¿ya? Sí, yo les doy ese tiempo para que ustedes se organicen y vayan haciendo las actividades, ¿ok? Igual, cualquier cosita me van escribiendo por el Classroom, ¿sí? Para poder absolver sus dudas. No puedo ingresar al Classroom. Ya me colocaron el link de asistencia. Por ahí creo que hay una pregunta. Me van a ayudar por ahí. ¿Sí? Listo. Entonces, sí, el trabajo es individual. El trabajo es individual.
sí es individual. En un momento, cuando hablamos de prácticas docentes, o unos ejemplos sí les voy a pedir pues que sea en forma grupal, pero esto sí es individual, porque sí es importante, se tiene que presentar. Sí, todos se suben el Classroom, todos se suben el Classroom. Ahí les voy a colocar la fecha. Ya algunos profes creo que manejan lo que es el Classroom, la fecha de hasta qué fecha es, voy a colocar los materiales, ¿ya? En un par de horitas lo coloco, sí, así que no hay problema. Se paga, eso sí no te podría ayudar. Detallar la clase. Sí, por supuesto, lo voy a detallar. Sí, Milagros, lo voy a detallar. La asistencia la pasaron en un ratito. ¿Ok? Listo, entonces les dejo un ratito con la MIS para que les pase nuevamente. Ta, ta, ta. Podría enviar la actividad por WhatsApp en